Bienvenidos a un nuevo episodio de Desde la Palabra. Hoy cerramos un camino que empezamos hace 2 encuentros y que nos costó atravesar porque no todos los caminos hacia la paz son rápidos. Quiero decirte antes de empezar de qué se trata realmente este episodio. No es en el fondo un episodio sobre el perdón. Es un episodio sobre dónde estuvo Dios durante 20 años de silencio y cómo ese camino, sostenido por su presencia, terminó abriendo la puerta al perdón. El perdón es el fruto, la providencia es la raíz. Si tuviera que resumir toda esta trilogía en una sola frase, creo que sería esta: Dios no evitó ninguno de los capítulos de esta historia. Los atravesó todos, hasta convertir una historia de muerte en una historia de preservación de vida. Me gustaría que esa frase nos acompañara todo el episodio de hoy. Este episodio 5 trabajó 3 partes. En la primera parte descubrimos que las grandes rupturas no empiezan el día en que todo explota, empiezan mucho antes, cuando dejamos de hablar de paz, cuando dejamos de hablar desde la paz, cuando el otro deja de ser hermano y empieza a ser una amenaza. En la segunda parte atravesamos los años del silencio. Descubrimos que Dios no evitó el dolor, pero tampoco dejó que el dolor gobernara el corazón de José. Mientras la historia parecía detenida, Dios seguía obrando. En este episodio llegamos al momento en que todo eso sale a la luz, el momento en que ella no alcanza con recordar ni con reconocer, el momento de decir la verdad y de descubrir qué hizo Dios durante todos esos años. Si este es tu primer encuentro con Desde la Palabra, te doy la bienvenida y te invito de corazón a escuchar antes las 2 primeras partes de esta serie. La primera parte centrada en Génesis 37, que denominamos Antes del Pozo. La segunda parte, que abarcaba Génesis 42 al 44, se trataba de reconocer sin poder reconocer. Y lo que vamos a escuchar hoy es el cierre de este camino, en esta parte 3 de nuestro episodio 5. Y se entiende mucho mejor cuando se recorre completo. Para empezar, te invito a que leamos juntos la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 45, según la versión Reina Valera 1960. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: «Haced salir de mi presencia a todos». Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: «Yo soy José, ¿vive aún mi padre?». Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: «Acercaos ahora a mí». Y ellos se acercaron. Y él dijo: «Yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega.
Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas, y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa, y todo lo que tienes. He aquí, vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto, y todo lo que habéis visto, y daos prisa, y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano, y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Y se oyó la noticia en la casa de Faraón diciendo, los hermanos de José han venido, y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José, di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id, volved a la tierra de Canaán, y tomad a vuestro padre y a vuestras familias, y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda, haced esto, tomaos de la tierra de Egipto, carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y les dio José carros conforme a la orden de Faraón, y les suministró víveres para el camino. A cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Y a su padre envió esto, 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas de trigo y pan y comida para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos, y ellos se fueron. Y él les dijo, no riñáis por el camino. Y subieron de Egipto, y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre. Y le dieron las nuevas diciendo, José vive aún, y él es el Señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió, porque no los creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José, que él les había hablado, y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel, basta, José mi hijo vive todavía, iré, y le veré antes que yo muera. En la corte egipcia, un gobernador no se quiebra en público, menos aún delante de extranjeros a quienes acaba de someter a pruebas. Por eso el primer gesto de este capítulo ya dice muchísimo de lo que está pasando. José manda a salir a todos los egipcios de la sala antes de hablar. Lo que está por decir no es un anuncio de Estado, es una conversación de familia y solamente puede darse en la intimidad. Y hay algo más en ese gesto que merece que podamos observar juntos. José no expone a sus hermanos delante de toda la corte. El hombre que tiene el poder para humillarlos públicamente, para hacerles pagar delante de todo Egipto lo que le hicieron, decide en cambio proteger su dignidad. Antes de
antes de reconciliarse con ellos, los resguarda, los está cuidando. La reconciliación nunca se convierte en espectáculo. Y ese cuidado, antes de la primera palabra, ya empieza a mostrarnos cómo Dios transformó su corazón. Cuando José por fin habla, no acusa, no enumera lo que sufrió. Su primera pregunta no es sobre la venta, ni sobre la cisterna, es sobre su padre. ¿Vive aún mi padre?, dice José. Antes que la justicia, antes que la explicación, lo primero que aparece en él es el amor filial intacto. Y hay una urgencia real detrás de la generosidad. Quedan 5 años más de hambre. José no ofrece la tierra de Gosén como un gesto simbólico, es literalmente la diferencia entre la vida y la muerte para toda la familia. Antes de entrar al corazón de este pasaje, vale la pena que podamos mirar y de alguna manera recorrer el camino entero, de punta a punta, para que la magnitud de lo que ocurre ese día se pueda sentir con toda la fuerza que merece. Empezamos en Génesis 37 y avanzamos hacia lo que ocurre en este Génesis 45. Primero el pozo, la esclavitud, la casa de Potifar, la falsa denuncia de la mujer de Potifar, la cárcel, la promesa de recordarlo y mencionarlo al faraón que no se cumple, la espera, el palacio, el reencuentro y finalmente el abrazo, que no es solamente un abrazo lo que estamos por contemplar, es la distancia completa que separa el primer lugar del último y todo lo que hizo falta que atravesara José para llegar a ese abrazo. Hicimos una gran pregunta desde el primer episodio de esta trilogía, de este episodio 5. ¿Dónde estuvo Dios? Y no vamos a responderte con teoría, vamos a responderte recorriendo la historia, paso por paso, con la palabra en la mano, como quien reza un camino. ¿Dónde estaba Dios cuando los hermanos decidieron vender a José? No estaba en la envidia, no estaba en la mirada desde la competencia y el rencor, pero caminaba con José hacia Egipto, torciendo su destino de muerte en algo distinto. ¿Dónde estaba cuando fue esclavo? No lo libró del trabajo, de la crueldad de la esclavitud, pero nunca dejó de estar con él, dándole la fortaleza que necesitaba. ¿Dónde estaba cuando fue acusado injustamente por la mujer de Potifar? Dios no detuvo la mentira, pero sostuvo su verdad, sostuvo su integridad, su fortaleza, su lealtad a Dios. ¿Dónde estaba cuando el copero olvidó su nombre durante 2 años? Estaba en el mismo lugar donde había estado siempre. Estaba dándole la fortaleza de esperar el tiempo justo. Estaba dándole paciencia, templanza, tranquilidad. ¿Dónde estaba Dios cuando José lloró escondido antes de que nadie más lo supiera? Estaba tan cerca que la Escritura lo dice una y otra vez. Jehová estaba con José.
Dios nunca fue el autor del mal, pero nunca dejó de estar presente. José vivió 20 años sin entender. Y ahora, durante estos días en Egipto, sus hermanos viven algo parecido. No saben por qué este gobernador los acusa de espías. No saben por qué les devuelve el dinero. Se persiguen con la idea de que es una trampa. No saben por qué retiene a Simeón. No entienden por qué exige que traigan a Benjamín ante su presencia. No comprenden por qué aparece una copa de plata en el costal del hijo menor. Están viviendo una historia cuyo sentido desconocen. Están viviendo exactamente lo que vivió José antes que ellos. Porque ellos no entienden lo que está pasando. José tampoco entendía por qué sus hermanos le hacían eso. Ellos creen que todo terminó. José también creía eso. En cada paso del camino creía que todo terminaba ahí. Ellos sienten miedo de lo que puede pasar. José sintió miedo todo el tiempo. Ellos no saben qué está haciendo ese gobernador, qué objetivo tiene, por qué lo motiva, por qué hace lo que hace con ellos. José tampoco sabía qué estaba haciendo Dios. Y muchas veces exactamente así vivimos también nosotros la vida, ¿no? ¿Qué parte de tu historia estás viviendo hoy sin entender todavía su sentido? Si hay una emoción que la Escritura le atribuye a José una y otra vez a lo largo de estos capítulos, no es el enojo, es el llanto. Llora al escuchar a sus hermanos hablar entre ellos sin saber que él los entiende. Llora al ver, después de tantos años, el rostro de Benjamín. Llora antes de rebelarse y llora a gritos mientras se rebela. Llora durante el abrazo sobre el cuello de cada uno de sus hermanos. La emoción dominante en José nunca es la venganza o la ira o el sentimiento de revancha. Es el dolor. Y ese detalle, repetido tantas veces, no es casualidad. Es la marca de un corazón que el sufrimiento no logró endurecer. Y nos llama a preguntarnos, ¿qué emoción domina en mí? ¿El recuerdo de lo que más me dolió? ¿El dolor que todavía puede llorar? ¿O el resentimiento que ya solamente quiere devolver el daño? José se nos para como espejo y nos pregunta, ¿qué emoción nos domina frente al recuerdo de lo que más nos dolió? En Génesis 39 la Escritura dice dos cosas sobre José que a veces pasan desapercibido. Jehová estaba con José y Jehová hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Cuando leemos esa prosperidad con atención, descubrimos que no se parece en nada a lo que solemos entender por prosperar. Porque ¿dónde estuvo esa prosperidad? No estuvo en el dinero, en poder, en casas, en tener servidumbre, en ostentar oro y riquezas. No estuvo en la comodidad. Durante los años de esclavitud y de cárcel, José no tuvo ninguna de esas cosas. La prosperidad, según Dios, fue otra: conservar la fe,
conservar la integridad, aprender a servir, aprender a esperar, desarrollar sabiduría, cuidar el corazón, no dejar de amar. Dios nunca prometió prosperar primero las circunstancias, primero lo material. Primero prosperó el corazón, después prosperó la posición. Cuando por fin llega el poder, en el capítulo 41, no es la prosperidad, es apenas su fruto visible. La prosperidad verdadera ya había ocurrido antes, en la cárcel, en la casa de Potifar, en cada día en que José eligió no dejar que la amargura lo gobernara. Si Dios mide mi prosperidad de esa manera, ¿qué estaría prosperando hoy en mí? Aunque mis circunstancias no hayan cambiado en nada, ¿qué prospera hoy en mí de la mano de Dios? Hay un momento en el capítulo 40 que es profundamente humano. José interpreta el sueño del copero del faraón y le pide con toda razón que lo recuerde, que le hable al faraón de él y que lo ayude a salir de la cárcel. El copero promete y se olvida. Y pasan 2 años enteros, 2 años más de silencio después de tantos otros. Imagino que para José esos 2 años deben haber transcurrido con una velocidad distinta, esperando que lo recuerde el copero. ¿Dónde aparece? ¿Dónde estaba Dios durante ese tiempo, en apariencia perdido? En espera. Dios estaba preparando, estaba fortaleciendo, estaba enseñando paciencia. Ese silencio que a José pudo haberle parecido vacío, también formaba parte de la obra de Dios. Es que no todo lo que Dios hace se nota mientras lo está haciendo. ¿Qué silencio estás atravesando hoy sin poder ver todavía qué es lo que Dios está obrando en él? Finalmente leemos la palabra y José dice: no me enviasteis acá vosotros sino Dios. Esta es probablemente la frase más delicada de todo el pasaje, porque te invito a reflexionar en esto. José no está diciendo que sus hermanos no hicieron nada malo, no está borrando la traición, ni exigiéndoles que la olviden, ni negando la responsabilidad de lo que decidieron libremente hacerle. La Escritura ya fue clara en Génesis 37 sobre la magnitud de esa culpa. Lo que José descubre es distinto, que Dios, sin haber causado el mal, fue capaz de hacer nacer vida en medio de él. Hay una diferencia enorme entre decir lo que me hicieron estuvo bien y decir Dios pudo hacer algo bueno con lo que ustedes me hicieron. Lo primero sería una mentira. Lo segundo es una declaración de fe. ¿Hay alguna herida de tu historia que todavía no podés mirar sin negar el daño, pero tampoco sin ver ninguna posibilidad de que Dios haga algo con ella? Otra cosa que me llamó la atención: José nunca dice Dios hizo que ustedes me vendieran. Lo que dice es Dios me envió, y no es lo mismo. Ellos venden, Dios envía. Ellos actúan con maldad. Dios redime lo que esa maldad produjo. Ellos destruyen un vínculo.
Dios preserva una vida, una familia, una promesa. La responsabilidad de lo que hicieron los hermanos sigue siendo enteramente suya, pero eso no fue lo único que ocurrió en esa historia. Por debajo de la venta, Dios estaba enviando a José. Y hay un detalle que tampoco quiero dejar pasar. Los hermanos llegan a Egipto convencidos de que este gobernador extranjero quiere destruirlos. Los trató de espías, los encarceló, retuvo a Simeón, amenazó con quedarse con Benjamín. Vienen esperando juicio y descubren que, sin saberlo, durante todos esos años, ese mismo gobernador les había estado preparando pan para cuando el alimento escaseara. Eso es, de alguna manera, el Evangelio antes del Evangelio. Ellos esperaban condena y encontraron alimento. ¿Dónde estás hoy esperando juicio de parte de Dios, sin darte cuenta de que en realidad te está preparando pan? ¿Qué espera sostenés como condena o castigo cuando en realidad te está reteniendo porque te está preparando algo mejor? Cuando José dice, para preservación de vida me envió Dios, solemos pensar únicamente en el alimento, en los 5 años de hambre que todavía faltan, en los graneros llenos que salvaron a toda una región. La hambruna explica el alimento, pero no explica todo. Dios preservó la familia, preservó la promesa hecha a Abraham, a Isaac y a Jacob. Preservó un pueblo entero que todavía no existía, pero también preservó algo más íntimo, el corazón de José, su capacidad de seguir llorando, de seguir amando, de seguir llamando hermanos a quienes un día lo vendieron. Porque uno puede sobrevivir físicamente y sin embargo perder la capacidad de amar. José sobrevivió de las dos maneras. Si Dios preservó en vos algo más que tu vida física durante tus años difíciles, ¿qué fue eso que preservó? Y hay una frase en este capítulo que es riquísimo, en frases para meditarlas, para ponerlas en oración, para que obren en nuestro corazón, que José no dice solamente yo soy José, dice yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Agrega una palabra, hermano. Esa es la palabra que desapareció en Génesis 37. Ahí dejaron de tratarlo como hermano, se convirtió en el soñador, en la amenaza, en la mercancía que se vende por 20 piezas de plata. Aquí, en el capítulo 45, José vuelve a nombrarse hermano. Es que José no recupera solamente su identidad, recupera el vínculo. Después de 20 años, vuelve a pronunciar una palabra que parecía perdida para siempre. ¿Qué palabra desapareció en algún vínculo y todavía espera que alguien vuelva a pronunciarla? La reconciliación no termina en una declaración, se hace cuerpo. Después de hablar, José se abraza al cuello de Benjamín y llora. Besa a todos sus hermanos y llora sobre ellos. Abrazo, lágrimas, besos, palabra, presencia. Y recién después de todo eso, dice la palabra, sus hermanos hablaron con él. La palabra reconciliadora abrió la puerta, el abrazo la sostuvo y solamente entonces pudo haber por fin una conversación real entre ellos, una conversación de paz, desde la paz,
desde lo que no había en Génesis 37. ¿Qué reconciliación en tu vida quedó solamente en palabras? Y todavía espera ese gesto que la haga de alguna manera real. Es inevitable pensar en algunas situaciones bien cotidianas. Alguien que atraviesa un tramo de su historia sin entender absolutamente nada de lo que está pasando, ni por qué, ni para qué, y que solamente mucho después puede mirar hacia atrás y reconocer un sentido que en su momento era invisible. O una persona que mide su propia vida por lo que tiene y que un día descubre que la verdadera prosperidad estuvo todo este tiempo en lo que fue capaz de sostener por dentro. La fe, la integridad, la paciencia, un corazón que no se endureció. O alguien que promete ayudar y se olvida, dejando a otro esperando durante más tiempo del que hubiera querido. Y alguien del otro lado que aprende que ese silencio, por doloroso que sea, no significa que Dios haya dejado de trabajar. Y alguien que finalmente encuentra la manera de decir toda la verdad sobre lo que le pasó y descubre que su primera necesidad no era el reproche, sino volver a tener un vínculo con quien ama. ¿Qué verdad necesitas decir en voz alta? No para reprochar, sino para reconstruir un vínculo. ¿Qué parte de tu vida todavía no podés mirar sin negar el daño, ni sin ver ninguna posibilidad de vida o solución en ella? Para estos días te invito a guardar esta frase en tu corazón. Yo soy José, vuestro hermano. Génesis 45:4. Yo soy José, vuestro hermano. Y que la llevemos junto a la que trajimos en el primer cuaderno de este episodio 5. No podían hablarle pacíficamente. Y a la del segundo, el dolor recuerda, el resentimiento deja de reconocer. Tres frases que completan un mismo camino, el que va de la ruptura al reconocimiento y de ahí al perdón. Y también podés llevarte otra gran frase de este capítulo. Ahora pues, no os entristezcáis, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. La podéis leer en Génesis 45:5, no como una fórmula fácil para explicar cualquier dolor, sino como una posibilidad de fe, que Dios pueda tejer vida incluso en lo que otros quisieron destruir. Volvamos por un momento al comienzo. Empezamos este episodio 5, esta trilogía, preguntando ¿dónde está Dios cuando todo se rompe? Hoy, después de recorrer los 3 episodios y más de 20 años de una sola historia, podemos decirlo de otra manera. No siempre podemos reconocer a Dios mientras caminamos. Muchas veces solamente descubrimos su presencia cuando podemos mirar la historia completa. Creo que si hoy alguien nos preguntara de qué trata la historia de José, probablemente responderíamos: trata de un muchacho vendido por sus hermanos. Pero Dios la cuenta de otra manera. Dios dice que trata de preservar la vida. Nosotros solemos recordar el pozo. Dios recuerda el propósito. Nosotros recordamos la traición. Dios recuerda el camino. Nosotros vemos una historia rota. Dios ve una historia que todavía no terminó.
porque donde el odio creyó escribir el último capítulo, Dios apenas estaba empezando el siguiente. Te invito a hacer una pequeña oración. Señor, gracias porque ninguna historia rota está fuera de tu alcance. Gracias porque sin causar el mal que otros eligen, sos capaz de tejer en medio de él un camino de vida. Gracias por cómo nos enseñás que algunos vínculos se fracturan mucho antes de que la herida sea visible. Ayúdanos a hablarnos en paz y desde la paz antes de que la distancia se vuelva costumbre. Gracias, Señor, por enseñarnos a distinguir el dolor del rencor cuando hay años de silencio y a esperar confiando en que vos seguís obrando, aunque nosotros no podamos ver ningún cambio en la superficie. Gracias, Señor, por ese día que nos permitís que la verdad salga a la luz y que pueda decirse, que pueda hacerse voz. Ayúdanos a hablar como José, primero desde el vínculo y no desde el reproche. Danos, Señor, un corazón que en medio del desconcierto pueda confiar en que hay un sentido que todavía no alcanzamos a ver. Que podamos confiar en vos a pesar de ese desconcierto. Enseñanos día a día, en lo cotidiano, en las pequeñas cosas, tu manera de hacernos prosperar. Enséñanos que la prosperidad tiene que ver también con otros crecimientos. Cuidar la fe, mantener la integridad, sostener la paciencia y poner primero el amor, aunque nuestras circunstancias no cambien de inmediato. Señor, te pedimos por quienes hoy atraviesan sus propios años de silencio o sus propios años de espera sin respuesta. Regálales la certeza de que ningún silencio tuyo está vacío. Regálale a quienes todavía sostienen una reconciliación que quedó solamente en las palabras, el gesto que la haga real. Dale, Señor, ese abrazo, esa llamada, ese reencuentro tan necesario para sanar el corazón, para curar las heridas, para abrazar el dolor sin rencor. Y para aquellos que todavía no logran ver ninguna vida posible en su propia herida, te pedimos, Señor, que les des paciencia y esperanza, sabiendo que a veces hace falta tiempo, como le hizo falta a José. Tiempo para que una historia rota empiece a mostrar su otro lado, tu obrar en esa historia. Enséñanos, Señor, a reconocer al otro antes de que el resentimiento termine por borrar su rostro de nuestro corazón. Y cuando llegue el día del reencuentro, si es tu voluntad, si así vos lo querés, hace que podamos mirar con tus ojos, reconociendo en el otro a la persona que vos nunca dejaste de amar, a pesar
de los errores. Señor, sabemos que tu palabra no fue escrita solamente para ser comprendida, fue dada para ser habitada. Y que así sea también con la vida de José en nuestros corazones. Que no se quede solamente en lo que entendimos de la vida de José, sino en lo que dejamos que transforme nuestra manera de vivir. Que repercuta en nosotros la frase de José: no me enviasteis acá vosotros sino Dios, para que entendamos que nuestra vida es un espejo de esa y que no fuimos enviados a donde estamos, a nuestra realidad, solo porque sí, sino porque estamos dentro de un plan que excede nuestra comprensión y que es el plan y el propósito que vos tenés para nuestra vida. Que podamos abrazar ese plan, ese propósito y ese entendimiento que le llevó una vida a José, con la misma humildad, con el mismo corazón dispuesto, con la misma mansedumbre, con la misma confianza en vos. Amén. Con este episodio cerramos esta trilogía de José. Antes del pozo, reconocer sin poder reconocer, y cuando el reconocimiento abre camino al perdón. Te invito a que estos días vuelvas a leer Génesis 37, 42 al 44 y 45. Como una sola historia, y dejes que lo que vivió José te pregunte dónde estás vos hoy dentro de ese recorrido, con tus vínculos, antes del pozo, en los años del silencio o ya cerca del abrazo. Este episodio forma parte de Desde la Palabra, una colección, parte de una serie de guía interior que comprende podcasts, cuadernos de estudio, artículos y espacios de reflexión que buscan acercarnos a las escrituras con fidelidad al texto y con una mirada atenta a la vida cotidiana. Esta primera serie se realiza en colaboración con el Ministerio Cristiano Palabras de Perfección. Si querés recorrer con más profundidad esta trilogía y toda la serie, cada uno de los 3 episodios cuenta con su propio cuaderno de estudio, con el contexto, las preguntas de reflexión y una propuesta para seguir meditando la palabra durante la semana. Si querés recibirlos, podés escribirnos y con gusto te los vamos a facilitar. Podés encontrarnos en YouTube, Spotify y TikTok, y leer nuestros textos en Blogger, Desde la Palabra Guía Interior. En nuestro próximo encuentro comenzamos con el episodio 6. Continuamos con esta serie. Nos vamos a acercar al libro de Ruth para descubrir cómo Dios sostiene la esperanza aún en medio de las pérdidas y cómo la fidelidad cotidiana puede convertirse en el lugar donde comienza una nueva historia. Si querés prepararte para ese recorrido, te invitamos a leer el libro de Ruth completo. Son solo 4 capítulos, pero en ellos encontraremos un camino que va del duelo a la esperanza, de la incertidumbre a la providencia y de la fidelidad humana al cuidado constante de Dios. Te esperamos en el próximo episodio de Desde la Palabra. Hasta entonces. Bendiciones.